Hoy les voy a enseñar a instalar su propio servidor de NeoForge en su computadora. Haciendo algunas cositas extras, este servidor sirve para que sus amigos se conecten a su computadora. Pero la verdad, el uso más práctico de tener su propio servidor es que lo usen para hacer un servidor de pruebas, un servidor experimental, un servidor donde puedan meter plugins, meter mods, en fin, meter lo que quieran y probar las cosas antes de que las metan a su servidor que está en producción y se les caiga o lo rompan. Varios me han estado pidiendo que les enseñe a hacer un servidor de Forge. Es muy similar, pero la verdad, Forge se está quedando atrás y ahora lo que viene es NeoForge. Así que vámonos de una vez con NeoForge. Es como Forge, pero con esteroides. Aquí van a buscar NeoForge servidor, por ejemplo, no sé. Y aquí les va a aparecer la página de NeoForge. Entran al link, se fijan que sea el oficial, neoforge.net. Y aquí van a elegir, actualmente la más nueva es 26.2. Ustedes pueden instalar cualquier versión que quieran a partir de la 1.22. Entonces vamos a elegir la más nueva, que es la 26.2. Y la versión de NeoForge, que está liberada actualmente, es la 26.2.0.8 beta. Es la más nueva. Y le damos aquí donde dice Click here to download the installer. Le damos clic. Y listo, una vez que se descargó, lo ejecutamos. Ahora, hay que tener el Java instalado. Este archivo, si se fijan, tiene el icono de Java. Eso es porque yo tengo el Java instalado. Si ustedes no lo tienen instalado, instálenlo. Les dejo el link en la descripción. Porque si no, no van a poder ejecutar el instalador. Es tan fácil como que vengan y busquen Java 26. Download. Se vienen a la que es a la página de Oracle. Y aquí en Oracle, este link yo se los voy a dejar en la descripción. No se preocupen. Aquí vienen y descargan la versión para Windows. Y descargan el que quieran. Yo descargué el instalador. Este archivo lo ejecutan, le dan a aceptar a lo que les pide y listo. Tienen instalado Java en su computadora. Aquí está para instalar el cliente. Esto también lo vamos a tener que hacer en nuestro cliente. Pero en esta ocasión queremos montar el servidor, así que primero vamos a poner el servidor. En el servidor nos dice que en qué carpeta lo queremos instalar. Y le vamos a poner aquí Server Starter Jar. Este es para que nos ejecute, para que nos cree el archivo de inicio. Entonces este lo seleccionamos y ahora buscamos la ubicación donde queremos instalarlo. Yo me voy a ir a mi unidad C y aquí voy a crear una carpeta que se llame Server NeoForge. Y le vamos a dar Select. Y ahora sí, ya que está lista la dirección, instalar servidor y el archivo Server Starter, vamos a darle continuar. Yo tengo el idioma español, elegir, ustedes pueden poner el idioma que quieran. Y listo, se empieza a instalar. Se ha descargado correctamente el servidor de Minecraft. Ahora sí, vamos a esa carpeta. Venimos, entramos a nuestra carpeta y vamos a ver que nos creó el archivo room.bat y libraries. Entonces, ahora sí, vamos a ejecutar este archivo que se llama room.bat. Va a abrirnos la consola y se va a empezar a cargar Minecraft. Aquí lo que tenemos que hacer es que tenemos que aceptar el EULA, al igual que como lo hicimos en el servidor Vanilla. Para aceptar el EULA, nos generó este archivo ahora y nos generó nuevas carpetas y este archivo lo editamos. Y listo, aquí donde dice EULA false, vamos a ponerle EULA true. Guardamos, bueno, vamos a cerrarlo y le damos que guardar. Y volvemos a ejecutar ahora sí el room.bat. Y listo, parece ser que ahí está listo nuestro servidor. Ahora hay que entrar a jugar. Ahora, para eso, en nuestro mismo instalador lo volvemos a ejecutar. Y esta vez vamos a decirle que nos instale el cliente. El cliente nos lo va a instalar en la carpeta donde tengamos Minecraft. Por default nos pone la carpeta por default. Si ustedes instalaron Minecraft en otra carpeta, aquí pónganla. Vamos a darle continuar. Se ha instalado correctamente. Listo. Ahora sí, vamos a abrir nuestro Minecraft. Y aquí en nuestro launcher de Minecraft, fíjense que nos aparece NeoForge 26.20 beta, el que acabamos de instalar. Y obviamente aquí aparecen el resto de instalaciones que tengamos. En este caso tenemos NeoForge. Vamos a darle jugar. Sí, entiendo los riesgos de jugar con mods, no pasa nada. Denle jugar. Y listo. Aquí nos sale una precaución que NeoForge está en una versión beta, pero ya podemos entrar a jugar a nuestro servidor. Aquí vamos a crear el nuevo servidor. Le ponemos la dirección, vamos a ponerlo server. Aquí le pueden poner el nombre que quieran. Yo le voy a poner server NeoForge 26.2. Y aquí le ponemos la dirección IP. Le podemos poner una IP numérica. Normalmente sería 192.168.100.4 o algo así podría ser. Pero también podemos camuflajearla y escribir solamente la palabra localhost. Le damos a aceptar y listo. Aparece nuestro servidor.
Entonces acá tengo del lado derecho la consola, del lado izquierdo Minecraft. Vamos a entrar al servidor. Aquí nos está detectando que estamos entrando. Y listo. Así estamos adentro de nuestro servidor NeoForge. Una vez que comprobamos que todo va a la perfección, pues viene lo interesante. Hay que ponerle mods. Yo voy a cerrar Minecraft de esta forma y voy a abrir un launcher que les estoy preparando con un modpack básico, el mejor modpack para NeoForge, con mods que les traen optimización, mejoras visuales, mejoras auditivas, mejoras de rendimiento, muchas cositas. Actualmente está compuesto de 60 mods. También tiene paquete de recursos y shaders, aunque actualmente no hay un solo mod para poner shaders en NeoForge. Hay que esperar tal vez una semana. Este video lo estoy grabando el 6 de julio, así que seguramente por ahí del 10 de julio, 11 de julio, otra vez en estos días, ya liberen Iris para poder usar shaders. Yo ya les cargué aquí unos, aunque no los van a poder usar. Entonces yo voy a usar este cliente. Pueden encontrar el enlace en la descripción del video. Nos carga el launcher. Aquí me aparece arriba el botón de Play Java con el Ultimate NeoForge 20, así se llama el pack que estoy haciendo, Ultimate NeoForge Client 26.2 NeoForge. Sí, no pasa nada. Estos son mods del lado cliente, por lo que si hay servidores que no son ni Forge ni Fabric y quieren entrar a jugar, pueden hacerlo sin problema. Presenter to enable the narrator. Le vamos a dar multiplayer y vamos a tener que crear el servidor porque obviamente estamos corriendo Minecraft en una nueva instancia. Así que ya saben, le ponemos el nombre que quieran. Localhost es la dirección. Localhost. Y listo. Entramos al servidor. Así ya tienen su servidor. Y aquí, por ejemplo, este cliente que les estoy compartiendo, o que les voy a compartir, que está en la descripción, en nuestro CurseForge, cuenta con la siguiente lista de mods activos: Ambient Sounds, Axolot Buckets, Bad Optimizations, Better Mod List. Gracias a este mod podemos ver los mods aquí en NeoForge y configurarlos. Clumps, Concurrention Manager, Crash Exploit, Effectial, Euphoria, Ferrite Core, Lithium, Sodium, Softprints, en fin, tenemos todos estos mods corriendo en nuestro lado cliente. Ninguno está instalado en el lado del servidor aún. Pero esto es para que puedan jugar tranquilamente ya con sus mods, su mapita. Pero ahora viene lo interesante, vamos a ponerle mods al servidor. Ustedes váyanse a descargar los mods que quieran y es tan fácil como que lo encuentren. Yo voy a instalar, por ejemplo, Towns and Towers. Vamos a ver los archivos y en los archivos vamos a elegir la versión que sea para la 26.2 y que sea para NeoForge. Aquí está, aquí lo tenemos y lo descargamos. Listo, aquí tenemos el mod. Ahora hay que guardarlo en la carpeta de mods del servidor. Entonces lo voy a copiar. Me voy a ir a mi carpeta de mods. Server NeoForge 26.2, carpeta de mods. Y aquí lo voy a pegar. Ahora el servidor está corriendo. El servidor lo tengo que detener. Stop. Y lo tengo que volver a ejecutar para que cargue el mod. Voy a darle otra vez al run.bat. Lo vuelvo a ejecutar. Y aquí me está marcando un error porque no me fijé y tenía dependencias. Necesitamos esta librería. Entonces vamos a descargar esta librería. Para ver si su mod tiene dependencias, aquí en CurseForge aparece Relations. Y en esta pestañita, aquí nos dice, miren, necesitamos descargar también este. Entonces le voy a dar clic. Vamos a buscar la versión de NeoForge en los archivos. Vamos a ver si este tiene también dependencias. Tiene dos dependencias. Nos pide Fabric API. En este caso, pues no vamos a usar Fabric API porque pues no, estamos usando NeoForge. Pero esta sí tenemos que tenerla. Entonces vamos a descargar CloudConfig. Entonces vamos aquí a Crystal. Vamos a buscar la versión que necesitamos, que es la de NeoForge de la 26.2, este archivo, y lo voy a descargar. Igual venimos a los archivos, la descargamos para NeoForge 26.2 y descargamos. Venimos Cloud, Castle, estos dos los copiamos y los pegamos en la carpeta de mods de nuestro servidor también. Pegar. Listo. Vamos a ejecutarlo a través del servidor. Server run. Listo, ya está listo el servidor corriendo.
Ya nos cargó. Vamos a multiplayer. Entramos a nuestro servidor. Aquí, por ejemplo, se fijan, Hey is missing recipes. Nos dice que tengamos que instalar el Hey en el servidor para que se sincronicen las recetas. Entonces vamos a instalarlo de una vez. Solamente hay que detener nuestro servidor. Vamos a buscar el mod para la versión 26.2. Neoforge. Y aquí lo tenemos. Ayer lo descargamos. Y este mod lo vamos a copiar en la carpeta de nuestro servidor. Lo pegamos en nuestra carpeta de mods del servidor y listo, arrancamos nuestro servidor de vuelta. Hay que darle start o run. Entramos al servidor. Si fijan, ya no nos aparece el mensaje del problema del Hey y ya nos carga. Aquí a un costado vemos las recetas. Ya está instalado en el servidor el mod. Así se instalan los mods, súper fácil. Algunos mods solamente son del lado servidor, otros mods tienen que ser tanto en el cliente como en el servidor, como en el caso de Hey. El Towns and Towers, ese es un mod que solamente se instala del lado servidor. Y por ejemplo aquí vemos una de las villas que se generan con este mod de Towns and Towers. Es como una aldea abandonada. Y pues así de fácil y rápido, amigos, es instalar un servidor Neoforge en su computadora. Ya en otros videos más adelante les diré cómo hacer que este servidor pueda ser accesado por sus amigos y así puedan entrar a jugar ustedes hosteando su servidor. Aunque como siempre lo recomiendo para más comodidad, lo mejor es que contraten un servidor que les cuesta 3, 4, 5 dolaritos al mes. Y ahí puede funcionar 24/7 para que su computadora no tenga que ser la que está siempre prendida. Pero para hacer pruebas, probar mods, probar shaders, configuraciones y demás, siempre es lo ideal tener un servidor en casa. El servidor de pruebas. Ya saben que si quieren que les traiga algún mod, alguna configuración o algo, déjenme en los comentarios. Y de paso aprovecho para, si les gusta el video, denle un like, amigos, y suscríbanse al canal. Necesitamos llegar a 1000 seguidores. Nuestra vida corre peligro, así que espero contar con su apoyo. Y pues nada, disfruten de su día.